Telemundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. En Bonita Radio a esta hora, a las 11:02 de la mañana de hoy, sábado 8 de agosto del 2021. Vamos a tratar de hacer un programa que por un lado, nos repase lo que ha pasado en esta semana, que ha sido mucho, sobre todo desde la controversia de Rincón. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo y que ayer por la tarde, además de asuntos allí en la agencia que se supone que controle y proteja los recursos naturales en Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales, no pasa nada. Y la vista que sería pública no le dieron acceso ni a los periodistas ni al público en general. Ese es Rafael Machargo, secretario que apoya totalmente el gobierno del 32% desde la fortaleza, Pedro Pierluisi Urrutia. Vamos a hablar también de COVID-19, esta nueva cepa, lo que son repuntes, lo que ha dicho esta mañana en términos de información, ha salido a relucir del Departamento de Salud. Vamos a hablar sobre tribunales, la controversia igualmente de vacunación en los tribunales, lo que dijo ayer el juez Alfonso Martínez, Piovanetti Martínez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan con relación a la alegación que hicieron algunos antivacunas que tenían daños por la orden ejecutiva del gobernador imponer obligatoriamente a las personas alrededor de la escuela, de las escuelas públicas y los servidores públicos a vacunarse o someterse entonces a un protocolo de pruebas constantemente. Vamos a hablar, además de eso, de los extremos del caso de Alexa. Nos sorprendió que el caso finalmente no fuera un caso por la muerte propiamente, sino por el crimen de odio relacionado a uno de los actos que se dio antes de encontrar a esta persona muerta. Vamos a hablar sobre todo eso y, como siempre les decimos, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI y el envío a través de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. PMB 284, PO Box 19400. Recuerden, siempre estamos en Bonita Radio, radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram. Gracias a Buen Vecino Café, también a la cooperativa Abraham Rosa y la cooperativa de Vega Alta. También no olviden que estamos en iVoox, iTunes, Spotify, allí encuentran los programas tipo podcast, y también en YouTube. Siempre están en la cartera de YouTube, en nuestro canal. Está todo el mundo por ahí, dice Egui Aguiar, que está enchufado. Muy bien, Egui. Saludos, Egui. Josedil Torres, buen fin de semana para todos. Gracias, Josedil. Ani Román, buenos días y qué bueno que conseguía Bonita a pesar de la intermitencia de la señal. Eso es parte, dicen que es sabotaje, vamos para adelante. Maruja Valentín, buenos días y compartido. Compartan. Gracias, Maruja, por recordarme que es parte de lo que tengo siempre que decir. La importancia de tu página toma cada día más relevancia, dice Oscar Rafael Rivera. No nos dejes huérfanos de tan valiosa información. Te has ganado nuestro respeto y admiración. Bendecida. Gracias a ti, Oscar Rafael, por esas palabras. Eso y la intervención con jóvenes periodistas que tuve ayer, esos comentarios tuyos y esto que voy a narrar ahora, compartí lo que es la experiencia del trabajo periodístico con un grupo de jóvenes periodistas interesados en mantenerse al día, algunos otros no tan jóvenes, compañeros, colegas, que querían escuchar lo que teníamos que decir con relación a nuestra intervención en algún momento
a finales del siglo XX, interesante, por allá para el 1999, principios del 21, 2002, cuando investigáramos y reveláramos la información relacionada con la prueba que tenía la Fiscalía de Estados Unidos en Puerto Rico sobre el esquema que se había instituido en el Departamento de Educación cuando la corrupción atacó ese departamento como con el protagonista secretario Víctor Fajardo Vélez. Les digo que esa experiencia, no solamente de narrar, estuvieron conmigo las compañeras Ayola Virella y la colega Marisol Seda, no solamente narrarlo, compartir con ellos y con ellas la experiencia que tenemos de aquella investigación, que pudimos contextualizar tal y como lo hacemos aquí, cómo es que en aquel momento cobraba mayor importancia que Puerto Rico descubriera lo que el Partido Nuevo Progresista, a través de la administración de Pedro Rosselló González, instituyó desde la fortaleza, que son elementos de corrupción que todavía vemos hoy, después de casi 30 años. Esa experiencia de saber que hay jóvenes que tienen profundo interés de manejar esa información, de saber cómo es que nosotras llegamos, cómo es que nosotras manejamos la utilización de las fuentes de información, manejamos los contextos importantes en aquel momento y el instinto que nos llevó a establecer, aquí está pasando algo más profundo. Créanme que es lo que mantiene a una de frente a este proyecto, a pesar de todos los sacrificios personales que hacemos en él. Y esas palabras tuyas son también parte de esa satisfacción que tenemos diaria. Porque nosotros lo que queremos es producir información que ustedes tengan a bien manejar, independientemente de que a algunas les pueda sonar que no coinciden con los análisis de ustedes, que cuestionen. No hay ningún problema con eso. El periodismo está para hacer las preguntas. Las contestamos, analizamos. Las contesta el servidora pública, en el caso de las instituciones públicas. Todo aquel que maneje información que sea importante para el país, tener una mejor calidad de vida. En ese sentido, gracias por estar siempre. Gracias a la diáspora puertorriqueña, que no se quita, que nos apoya, que está ahí y que también nos da mucha fuerza. Y nosotros vamos a seguir y estamos insistiendo, vamos a traer nuevos programas, vamos a entrar en alianzas con compañeros, colegas periodistas como el compañero José Maldonado, que está produciendo sus contenidos también a través de Boricua y otros esfuerzos. Realmente lo que queremos es que el periodismo digital, que se produce desde el periodismo, desde el protagonista periodista, no tiene nada que ver con el entretenimiento. Nos entretenemos, claro. Pero este periodismo que hacemos desde estos esfuerzos independientes se merecen tener no solamente el auspicio de ustedes como audiencia, el auspicio de las marcas que saben que aquí se discute la verdad. Aquí se discute la credibilidad que tiene el periodismo para poder traer información al país. Y en ese sentido, tienen todo mi compromiso. ¿Cómo olvidar la caja fuerte? Gracias por seguir trabajando con tanto compromiso como aquel entonces. Te quiero, Carmucha. Esto es una gran amiga y colega periodista, la amiga Proviana Colón. Gracias, Proviana, por eso. ¿Cómo olvidar la caja fuerte? ¿Cómo olvidar que Víctor Fajardo tenía seguridad personal en su casa? Que a sus hijas las llevaban la seguridad personal a la escuela, que le paseaban al perro, que tuvieron plantas eléctricas en el momento del huracán George, cuando en Puerto Rico eso era nuevo y nadie podía tener una planta eléctrica, amén de aquellas personas que tenían la capacidad y el poder adquisitivo, que eran menos en aquel momento. Todo eso lo compartimos ayer y realmente fue gratificante. Por eso es tan importante compartir, dice Ruby Roson. Gracias un montón. Bueno, vamos a hablar de COVID. Ustedes saben que he sido cuidadosa atendiendo el asunto del COVID, siempre de la mano de la ciencia.
porque me parece que es lo menos que le debemos al país. Que el país entienda que esto es un asunto de ciencia, que hay que trabajarlo desde ahí. Y esta es la realidad hoy. Y esta es la información que produce, como ustedes saben, el Departamento de Salud, que ha sido cuestionada en algún momento. Los científicos, las personas que manejan la información en principio de la pandemia la cuestionaron. Surgió el proyecto de municipal, de rastreo municipal, gracias a las epidemiólogas y epidemiólogos jóvenes que atendieron ese proyecto y que algunos quedan todavía, pero sabemos que está en quiebra desde la dirección del Departamento de Salud. Esto es lo que dicen hoy. Hay por lo menos 6 personas muertas, hay 6 personas muertas. Eso es lo que establece esta estadística que produce hoy el departamento. 6 personas muertas, 250, y no leo bien lo que, bueno, déjenme ver que pase la gráfica. Entre 250 promedio de casos confirmados, 299 probables, 6 defunciones, hospitalizados adultos, 263 gente, hospitalizados pediátricos, 38, ¿ok? Esto es el número oficial. Si hay alguien tiene duda, pues imagínese, no creo que si hay algún cambio en esta estadística sea para bajar. Dice Mari Meléndez que entreviste a Médicos por la Verdad. Oh, Mari, hay un problema fundamental en todo esto. La información que nosotros producimos aquí también la traemos de científicos. A mí me preocupa muchísimo los que alegan ser médicos, y yo me imagino que estás hablando de la doctora, una de las médicas que ha atendido el asunto de la antivacunación, que no me parece, y no la he traído aquí, pero las veces que la he escuchado, que los compañeros han intentado entrevistarla, hace un esfuerzo que yo entiendo que se aleja de la ciencia. Y realmente nosotros queremos hacer aquí un trabajo que hable de lo que la ciencia está planteando con relación a esto. Yo no he leído, créeme, Mari, mucho de las publicaciones científicas con más credibilidad en el mundo, porque no me quedo en Puerto Rico, no me quedo en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. En ningún lugar del mundo están hablando de que la vacuna, por ejemplo, que es una de las cosas que habla Médicos por la Verdad, que están también en contra de la vacuna, nadie plantea y nadie trae estadísticas relacionadas a que la vacuna no da COVID, no te exime del COVID. Eso es una realidad. Por ejemplo, mucho de lo que he escuchado recientemente trata de desvirtuar esa realidad con el asunto de que supuestamente los que se están muriendo son vacunados. Mari, no hay en ningún país del mundo hoy números relacionados como dicen ellos, por ejemplo, que los que se están muriendo son los vacunados. Los que se están muriendo en esta etapa del COVID-19 son los que no están vacunados. Sí, como digo, hay gente con la vacuna hasta los 2 shots. Conozco una persona que tiene COVID-19. Nunca se dijo que la vacuna te iba a eximir de tener COVID. Así que por eso es uno de los grandes problemas que tengo con esos grupos. Pero si queremos hablar de ciencia, vayamos a la estadística que ha provisto desde el día 1 y se mantiene todos los días. Es miembro de la coalición científica, el doctor, el bioestadístico Rafael Irizarry. Y lo plantea así de fácil.
Esto lo dicen los números, esto no lo dice una persona que se está inventando una fórmula. La tasa de positividad en Puerto Rico aumentó en todos los grupos de edad. En todos los grupos de edad. Ahí tienes lo que dice hoy el Departamento de Salud con relación a los pediátricos. 38 casos pediátricos hospitalizados. Toda esa positividad donde más preocupa a los científicos, ese aumento, es en ese renglón 65 o más. Porque en Puerto Rico hay 250,000 personas de edad avanzada, que sabemos que son 60 años o más, que están sin vacunar. En efecto, son los más que preocupan, en términos de que sabemos que una persona que no se ha vacunado y es positiva al COVID, podemos ir a aquella realidad inicial de la pandemia, que los vimos morir porque no había ningún tratamiento médico que pudiera atender aquel COVID inicial. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, ahí está, sabemos toda la gente que murió. Esa es la imagen que podemos estar viendo hoy. Si una persona 60 plus, es de esos 250,000 que no están vacunados, son positivos al COVID, con un agravante. Y el agravante es que la cepa Delta Plus, como sabemos que se han reproducido, el virus ha mutado y ahí están las nuevas cepas, es mucho más contagiosa. Por eso, el hecho de que hay personas vacunadas que están en efecto positivas al COVID. Unos asintomáticos y unos sintomáticos. Pero esos síntomas en los que están vacunados es mucho menor. Si hay casos de personas vacunadas que se han contagiado y fallecido, sí, dice Mariangeli, no hay problema con que hay. El problema es que no es lo que están diciendo los antivacunas, de que los que se están muriendo son los vacunados. A eso me refiero, Mariangeli, por si no estaba claro. No fue Manopla, me parece que se había preparado con el peine. Ok, vamos a hablar de eso ya mismo. Vamos a entrar entonces en lo que dijo el tribunal. El juez Rafael Martínez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan decidió ayer sobre el caso que tenía ante sí, porque había un grupo de personas que estaban estableciendo en el tribunal que tenían daño, y esto es bien importante recalcarlo. De lo que hablan es que cuando se va al tribunal, usted le puede solicitar al tribunal a través de un interdicto que paralice una decisión, en este caso la vacunación obligatoria en las escuelas y en el servicio público, porque usted tiene daño. El juez, lo primero que estableció, el juez Martínez Piovanetti, es que este grupo de personas no tenía ningún daño. No le pudieron demostrar que tenían daño relacionado a esta orden que emitió el gobernador Pedro Pierluisi con relación a la vacunación obligatoria. Desestimó la demanda, pues los demandantes no han logrado acreditar que hubiesen sufrido un daño irreparable, ni tampoco que los daños que pudieran sufrir a partir de la vigencia de la orden administrativa sean reales, inmediatos y precisos, por lo cual las demás causas de acción incluidas en la demanda sencillamente no son justiciables. Las alegaciones y la prueba presentada por los demandantes para cuestionar la base científica de esta política pública en la lucha contra el COVID están basadas en teorías especulativas y en la interpretación de fuentes que como mínimo carecen de confiabilidad y no son admisibles en un tribunal de derecho. Los demandantes, unas 300 personas, eran los que solicitaban este interdicto,
Y me parece que Martínez Piovanetti, me da con cambiarle el orden de los apellidos, dice algo que les quiero citar directamente que es importante. Específicamente es la última parte cuando plantea lo voy a citar, por todo lo anterior el tribunal dicta la presente sentencia mediante la cual se declara no al lugar el injunction. ¿Por qué? Porque se ajustan totalmente a los parámetros constitucionales aplicables que están basados en datos científicos certeros y corroborables y que se diseñaron para conceder acomodos razonables a aquellas personas que cualifiquen y lo ameriten. ¿Qué fue lo que puso el juez Martínez Piovanetti por encima? Fíjense que estamos hablando de que estamos en una pandemia, que el Estado ha decretado un estado de emergencia en cuanto a la salud pública. Ese estado de emergencia está desde marzo del 2020 y no se ha retirado, no se ha levantado hasta el día de hoy. Por eso es que el Estado puede en este momento asumir más allá, posiciones más allá de lo que podrían en otro momento considerarse inconstitucionales, porque aquí hay un asunto de obligatoriedad. Pero el juez lo que hizo fue, en toda el análisis de la prueba, sopesar lo que en efecto es un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de los seres humanos en el país. Y yo quisiera, nosotros colocamos esa opinión allí, en el muro de Bonita Radio. Yo quisiera que fueran al muro de Bonita Radio y la pudieran leer, porque me parece que no solamente fue claro el juez planteando, dirimiendo la controversia en términos constitucionales, me parece completa cuando establece ese balance y el traer asuntos específicos de la controversia, como es la credibilidad de la fuente. No lo convencieron. Fíjense que es distinto el quantum de prueba que usted tiene que establecer. No estamos hablando aquí, como usted y yo estamos hablando y estamos trayendo información, que yo insisto, si alguien me dice en algún momento, es que tu quantum de prueba es como muy alto, yo prefiero que sea así de alto. Yo no quiero que sea bajito. Yo quiero siempre que hable acá, que traiga información, que yo esté súper segura de lo que estamos hablando, es con una fuente creíble. Y al tribunal se va con lo mismo. De la misma manera que cuando en el contexto de los casos electorales atendimos aquel asunto de la impugnación de la elección en San Juan, lo que nos parecía no había sido prueba traída en aquel caso por la defensa del candidato Victoria Ciudadana, Manuel Natal, es lo mismo que pedimos en todos los asuntos. No podemos pedir menos. Nosotros tenemos que traer aquí la información que realmente se dirime desde la ciencia con credibilidad. Me parece interesante la palabra especulaciones. ¿Qué fue lo que tomó en consideración el juez? El balance de los daños. Y eso es algo que también siempre, cuando vayan a hacer análisis de un asunto que está ante cualquier foro, usted mismo, ¿cuál es el balance? ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí en balance? La vida de la gente versus, en efecto, el planteamiento de que se está violando un derecho que yo tengo a no vacunarme porque me lo prohíbe la religión o el dogma que yo practique. En este caso, y esta es la cita que yo quería traer para concluir esta discusión o análisis con relación a este asunto.
concluimos que en atención a la factura más ancha procedente de la Constitución del Estado Libre Asociado y la normativa antes reseñada, procede a aplicar el escrutinio estricto al evaluar la constitucionalidad de la orden administrativa y que esta orden requiere la vacunación contra el COVID para todos los estudiantes de Puerto Rico mayores de 12 años como condición previa para que estos puedan recibir la educación. De igual modo, también requiere la vacunación contra los servidores públicos. Ante esta realidad, el ELA tiene la carga para demostrar la constitucionalidad de la referida orden. Y entonces, finalmente, dice el juez, y perdonen que vaya un poquito más lejos, pero es que el documento, los donantes no han logrado acreditar, eso ya lo dije, el requisito de vacunación contra el COVID para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública. No olvidemos, el Estado tiene que garantizar la salud pública, es un deber constitucional, al igual que la educación. Por eso el fino balance entre ambos asuntos planteados. Mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el país. Aunque el poder del gobierno no es irrestricto, está claro, ni tan siquiera en un estado de emergencia como el que enfrentamos actualmente. Reiteramos que el mandato de vacunación en estos momentos es un medio incluso menos oneroso para alcanzar estos objetivos gubernamentales en comparación con otras posibles alternativas. Yo creo, y si la leen, les estoy haciendo un resumen de los más importantes, porque lo demás es discusiones de derecho y se torna un poco técnico. Pero estas partes, ahí están, son 37 páginas, súper fáciles de leer y realmente vale la pena meterle mano al documento porque creo que está atendiendo un asunto, sobre todo hablar desde la credibilidad que no tuvieron las argumentaciones que trajeron los demandantes. Súper importante. Y entonces vámonos del COVID, vámonos a Rincón. Esta semana fue álgida con relación a Rincón. Ustedes saben que hemos hablado desde el día 1, mayo, de que lo que está pasando en Rincón es un fogón prendido para el gobierno de Puerto Rico. Yo les confieso que hoy yo no puedo entender de dónde sale la terquedad del gobierno de Puerto Rico de insistir en lo que un científico que maneja toda esta información oceanográfica hace trabajos desde la Universidad de Puerto Rico, allí en los sectores costeros de Puerto Rico, denomina como un disparate. La insistencia en construir en la zona marítimo terrestre del condominio Sol y Playa, esta área recreativa que ya hemos discutido, tiene 2 piscinas, tiene 2 gazebos, etcétera, etcétera. Aumenta de alguna manera lo que tenían originalmente. En Rincón han habido, a partir de que ellos quieren insistir en esta construcción, han habido eventos de uso excesivo de la fuerza, como el de esta joven que está ya ante una querella en la American Civil Liberties Union, la organización de derechos humanos y civiles que se organiza en Estados Unidos y que tiene un capítulo en Puerto Rico. Lo último que ha pasado, hubo esta semana también otro movimiento de policías allí tratando de detener la actividad de los manifestantes. Todavía ellos están allí en un campamento con muchas menos personas, pero están allí en un campamento. Y a principios de la semana también hubo un movimiento de moverlos hacia el mar, porque esto es increíble. La policía de Puerto Rico se ha prestado, y de hecho, yo le he puesto 2 peticiones de información a la policía de Puerto Rico a través de sus oficiales de prensa y todavía no tengo contestación, a pesar
de que siempre he dicho que son unos de los pocos que nos contestan desde el gobierno de Puerto Rico. Y lo último que ocurre esta semana es que, a pesar de que el Departamento de Recursos Naturales y su secretario Rafael Machargo insisten en que ellos no tienen que tomar determinaciones y han ido para atrás y para adelante en el cese y desista, etc., la Junta de Planificación emitió una decisión paralizando la construcción por entender que hay anomalías relacionadas a los permisos que se dieron para esa reconstrucción allí y que tiene que ver con información que la Junta nunca tuvo ante sí, que incluso no tuvo ante sí el Departamento de Recursos Naturales, a pesar de que endosó la construcción. Ayer la Junta en efecto fue al tribunal para impugnar todo lo ocurrido relacionado con el permiso de construcción. Fíjense que ellos toman una decisión administrativa diciéndole, ordenamos la paralización de la construcción por entender que aquí se han violado todas estas disposiciones, incluso el reglamento conjunto del 2019, que sabemos que ahora mismo está también impugnado en los tribunales y que hasta el momento se queda sin efecto ese reglamento conjunto, porque igualmente está siendo cuestionado en los tribunales por muchos asuntos de contenido, pero también por un asunto procesal que tiene que ver con no haberlo sometido ante el Departamento de Estado en el momento en que lo convirtieron en ley, el reglamento conjunto. ¿Qué dice la Junta de Planificación que fue ayer al Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla? La agencia está ejerciendo las facultades que le son otorgadas por ley y están descargando su responsabilidad con el más absoluto rigor y compromiso con su deber. No respondemos a presiones ni a ninguna otra cosa, esto es importante, que no sea el Estado de Derecho. Hemos acatado las recomendaciones que nuestro personal experto presentó tras cumplir con la debida investigación y con los pasos requeridos por los procesos administrativos, dijo el presidente designado Manuel Hidalgo. El pasado 4 de agosto, ustedes saben que el pasado miércoles ellos emitieron esa decisión y fue una alegría para los manifestantes y obviamente un balde de agua fría, sobre todo para Rafael Machargo, quien después de haber escuchado también a su personal experto, hace 2 semanas emitió un cese y desista, pero lo volvió a retirar o lo enmendó para decir que en efecto la construcción podía seguir, y ahí es que empieza toda la controversia igualmente. Y no es el departamento, sino el propio Condominio Sol y Playa el que desiste en un momento dado de seguir construyendo. ¿Quién le dio los huevos al carey? No lo sabemos. Pero yo creo que aquí todo el mundo ya está bastante claro. Y quiero dejar esta imagen ahí, porque lo que sí pasó ayer en una vista, que a pesar de que debía ser una vista pública, no utilizó las herramientas para hacerla pública a través de la internet. No solamente cambiaron todos los personajes allí en la vista pública para decir que iban a llegar a un acuerdo el Departamento de Recursos Naturales con el alcalde de Rincón para que se construya allí en el área donde se levantó una verja de cemento, se construya o no se construya, realmente se instale una verja de alambre eslabonado para que allí no pasen las tortugas que han ido a anidar, porque en efecto allí es donde desoban los careyes y el tinglar. Entonces yo tengo una pregunta fundamental. Esto es el Departamento de Recursos Naturales con el alcalde
de Rincón, el que llegan a ese acuerdo. Ustedes me pueden explicar cómo es que esa verja, que el argumento todo el tiempo de los científicos de la Universidad de Puerto Rico, de los especialistas que obviamente no fueron utilizados por el Condominio Sol y Playa, porque el Condominio Sol y Playa utilizó a aquellos que le podían hacer el deslinde hecho a su medida para que ellos pudieran construir allí y reconstruir su área recreativa. ¿Cómo es que dicen que van a construir una verja de alambre eslabonado para evitar que desoben los careyes? No están admitiendo exactamente lo que los manifestantes están planteando. Entonces, esa es mi pregunta. Yo la voy a contestar con este comentario que hizo este científico que es un experto en la Universidad de Puerto Rico, el doctor Robert J. Meyer Arzuaga. Robert J. Meyer dice exactamente sobre lo que está supuestamente el acuerdo a que llega el alcalde de Rincón con el Condominio Sol y Playa. Es un disparate seguir considerando la posibilidad de construir ahí. Va en contra de la razón, de la ciencia y los datos, y más aún la tendencia en otros países de ajustarse a la crisis climática. Están reduciendo el hábitat de las tortugas marinas cada vez más. En Rincón ya casi no hay arena para ellas anidar. Además que están poniendo en riesgo la vida de las personas que viven allí en la construcción con la construcción costera. Oiga, esto es un científico que hace trabajo allí hace muchos años, porque es un científico que ha estado colaborando y ejerciendo su profesión como científico en la Universidad de Puerto Rico en este tipo de proyectos. Yo sigo preguntándome cuál es la insistencia, qué es lo que está ocurriendo que nosotros todavía hoy no sabemos. Más allá de lo que sabemos es la posibilidad de que estas personas estén tratando de volver a tener una propiedad como la que tenían antes para supuestamente adquirir valor y poder vender. Miren, no hay manera. Es que no hay manera. Pero esa es la imagen que nos deja todo lo que ha ocurrido, no necesariamente, o por lo menos en principio, desde los residentes de Sol y Playa, pero del gobierno de Puerto Rico del 32%, Pedro Pierluisi y el Departamento de Recursos Naturales, que insisten en esto, que incluso le tiran a la Junta de Planificación. El director de OCPE, el ingeniero Hernández, ha emitido comunicados de prensa en contra de lo que dice la Junta de Planificación, que es la agencia experta. O sea, parecería que aquí ya no hay un solo gobierno. Pero el gobernador Pedro Pierluisi es el jefe del secretario constitucional de Recursos Naturales, Rafael Machargo, y el presidente de la Junta de Planificación. Son del Ejecutivo. Uno constitucional y el otro que no lo es. Así que alguien que me diga, Pipo y Cobo tienen unidades en esos edificios, ¿será? Dice, eso es una pregunta. Dice Migdalia Gerena que es soberbia. Yo honestamente, Migdalia, a mí se me hace difícil entenderlo. Norma Rodríguez, ¿será? El Condominio Sol y Playa será para Pipo el Telegram chat de Ricardo Rosselló Nevares. Si se hace una investigación profunda, hasta los permisos para el condominio podrían estar en duda. Bueno, yo creo que ya la Junta de Planificación, por lo menos el de este proyecto, están súper en duda. El alcalde tiene humo en la cabeza, dice Carlos Pérez.
Wilber, saludos. El cemento y la varilla no siempre añaden valor, depende. Hoy día el mayor valor lo añade la naturaleza. Gracias, Eneida. Esa también es una pregunta, es una ecuación importante. El otro día leía un excelente comentario de alguien que decía, la Junta le hizo un favor al condominio Sol y Playa. Arranquen y vendan y olvídense de eso allí. Decía esta persona. Y a mí me parece que tiene mucha lógica. La ciencia está diciendo que el cambio climático ha llevado a esta costa donde está. Amén del desarrollo desacelerado, exagerado y acelerado que hemos visto en esa costa. Insistir en esto me parece que es como medio suicida. Y por último, tengo que decir lo que es una exclusiva nuestra. No, por último no, porque quiero entrar en el asunto de Alexa también. Nosotros trajimos esta imagen, pero trajimos la imagen en video de este capitán que decíamos que solamente teníamos el nombre, el apellido, perdón. Y ya hemos encontrado todas sus señas. Y lo más importante, nuevo con relación a esto, es que el capitán Ángel Rivera Otero, que fue quien protagonizó un incidente de violencia contra los manifestantes en la calle Resistencia, allí entre la calle Fortaleza, en el Viejo San Juan, está siendo investigado o fue referido al negociado de investigaciones especiales. Este capitán, que estaba con su jefe, el comandante Luis Quillan, el comandante de área de San Juan, sacó de su cintura algo que algunos identifican como una manopla, otros identifican como algo que se produce de con un peine de un arma que utilizan con el peine de la pistola. Honestamente, yo no puedo decir lo que es, pero este capitán le dio un puño en la cara y el video está en el muro de Bonita y está en el muro de mucha gente y también en el muro de algunos medios de comunicación tradicionales, porque fue una diferencia con los manifestantes por lo que quería hacer el comandante Quillan y este capitán Rivera Otero allí en el medio de la protesta o el campamento permanente que tienen estas personas allí. Este joven que padece de sus facultades mentales recibió un puño después que tuvo un intercambio de palabras con el capitán, y una de las cosas que se escucha decir al comandante Quillan es que, ¿qué fue lo que tú me dijiste? Inmediatamente el capitán, no Quillan, el capitán saca esto de la cintura y le da un puño. Y lo arrestan. A pesar de esto está bajo investigación del negociado de investigaciones especiales, que ustedes saben, la policía está en una sindicatura. Se supone que el NIE investigue este tipo de asuntos de violación de derechos civiles que se le imputan a la policía. Este joven fue arrestado, llevado a un cuartel de San Juan, dejado libre en horas de la madrugada del jueves. Al día de hoy no se le ha imputado nada y ya este caso está referido al NIE. Por eso quiero hablar con el comisionado López de la policía y me gustaría saber también, en efecto, si el NIE tiene, yo tengo la información de 2 fuentes corroboradas, que en efecto la policía tuvo que remitir la investigación al NIE. Esta no es la única investigación que tienen relacionado a protestas, porque ahí está lo que pasó con esta joven en Rincón, que igualmente fue arrastrada por la arena por una sargento de la policía, la sargento Ruiz. Y también es una querella ante la ACLU. No sabemos si este asunto está ante
la consideración del negociado de investigaciones especiales. Por lo menos la del capitán Rivera Otero sí. En medio de todo esto, al gobernador de Puerto Rico se le ocurre, como ya había adelantado, y yo creo que esto es importante, vetar el proyecto de ley que iría a despenalizar actos de protesta según fueron incluidos en el Código Civil que dejó Wanda Vázquez Garcet firmado y que fue aprobado a la trágala por la mayoría del Partido Nuevo Progresista en el Senado y la Cámara bajo Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez. El proyecto de la Cámara número 2, que proponía derogar los artículos 200 y 247 del Código. ¿Qué era lo que decían esos artículos? Que tipificaba como delito grave las manifestaciones públicas para denunciar las actuaciones gubernamentales, específicamente sancionar con pena de reclusión de mínimo de 3 años a toda persona que temporera o permanentemente impida cualquier obra de construcción pública o privada, oigan esto, o movimiento de terreno que cuente con los permisos, autorizaciones, endosos de las agencias concernidas. Ustedes me dicen a mí que esto no está, que este veto de bolsillo que acaba de hacer el gobernador para no despenalizar esos 2 artículos del Código Penal, esa criminalización de la protesta, no tienen que ver con lo que está pasando en Rincón y en otros lugares donde se están manifestando los puertorriqueños y residentes del país en contra de lo que entiende son la violación de sus derechos, entre otros por la interferencia con los bienes de dominio público. Más claro, para mí no canta un gallo. Entonces ahí es donde tenemos que ver y contextualizar cómo es que todo encaja. Lo que están haciendo desde el Ejecutivo del 32% es criminalizar lo que ellos saben son los fogones prendidos que tienen en todos los sectores donde están tratando de meterle las manos y quedándose con los bienes de dominio público del país. Está más que claro. A mí no me cabe la menor duda. Lo que vemos desde el Ejecutivo, lo que estamos viendo en algunos alcaldes que no dicen nada. ¿Dónde están los alcaldes del PNP diciendo que en efecto se están tratando de robar la costa en Rincón? No lo dice ni el alcalde popular, porque allí está tratando de llegar a acuerdos, pero nadie lo tiene tan claro. Tratando de llegar a acuerdos con Sol y Playa, que la Junta de Planificación, una agencia del Ejecutivo, está diciendo claramente que hay problemas serios con la manera en que se aprobaron esos deslindes, que el agrimensor que firmó el documento de deslinde, dice en el tribunal bajo juramento que lo obligaron, que el supervisor le dijo, no, ese es el que es, ese es el deslinde. Y entonces, y por último, el caso de Alexa, ayer todos pensábamos que en efecto se iba a ir a la conclusión necesaria de quiénes fueron los autores del asesinato. Ayer, cuando se descubrió en horas del mediodía la acusación, nos dimos cuenta que no. Mariángeli, el bosque de Utuado es otro, exactamente. Nos dimos cuenta que lo único que hicieron las autoridades federales fue a identificar a estos 3 jóvenes como los autores de un crimen de odio relacionado con la utilización de unas pistolas de marca que son casi es un juego, gotcha, de pintura, que las utilizaron para dispararle a esta joven en medio de haberla encontrado después que el padre de una niña colocó en sus redes sociales una foto de Alexa alegando que Alexa estaba fisgando a su hija en un baño de un restaurante de comidas rápidas allí en Toa Baja.
Es importante recalcar que estos 3 jóvenes siempre han sido las personas sospechosas de este asesinato desde el día 1. Hay videos que utilizaron ellos en el camino hacia dispararle a esta joven con la pistola de pintura, etc. Pero las autoridades federales los detienen solamente por ese incidente. Las autoridades federales no tendrían jurisdicción del asesinato necesariamente. Recordemos que aquí podrían tenerlo si es un crimen, o sea, el problema inicial es la jurisdicción de las autoridades con cómo se dio esa escena. No tengo claro por qué no tienen evidencia. Bueno, obviamente, no tienen evidencia. Estoy tratando de entender incluso algo que me parece que no está claro en ese indictment. Esta joven fue asesinada, o sea, tiene una herida de bala. Y obviamente no hay evidencia de el arma de fuego relacionada al asesinato, pero sí le da la jurisdicción en esto que tiene que ver con haberla acosado con esta pistola de pintura. Yo tengo el temor primero que esa escena estuvo superviciada desde el día 1 y que las autoridades intervinieron con estos jóvenes y nunca pasó nada. Y que estén exclusivamente entrando en un crimen de odio por ese asunto específico para tratar de mover la discreción ahora que los tienen detenidos y tratar de lograr una confesión. Dice Mariel Rodríguez Caloca, ellos le dispararon con la pistola de pintura y luego viraron y le dispararon con una pistola con un arma de fuego. Mira, Mariel, esa puede ser la teoría inicial. Ahí es donde yo me pierdo en términos de que no tengan la capacidad de tener ese rastro desde que ellos le disparan con esas pistolas de pintura y la joven después la encuentran muerta. Ahí es donde estamos, donde a mí me parece que es un bache como que bien difícil de salir. Y yo creo, y recuerdo perfectamente cómo se dieron las cosas, que en aquel momento se hablaba de incluso el mal manejo de la escena que hubo cuando encontraron el cadáver de esta mujer trans. Así que todavía no hay justicia para Alexa. En ese sentido nos queda dilucidar ese extremo que a mí me parece que las autoridades federales puede ser que intenten romper con estos 3 que han detenido solamente por ese delito. Porque lo otro aparentemente está bien difícil para romper desde el punto de vista de todo lo que se necesita para usted llevar a una persona a los tribunales por un caso de asesinato. Así que así las cosas, dice Iván Hernández, los jóvenes acostumbran congelar las balas de pintura, el rifle envía disparos que parecen como piedras, esos rifles son tipo metralleta. Wow, yo no conozco honestamente, no conozco esa tecnología. Norma Acevedo, saludos Norma Acevedo. Mari Meléndez, Gregorio Matías tuvo el atrevimiento de decir que el muchacho declaró que los manifestantes lo obligaron. Wow, la verdad que es que son una canallada más de la policía para minar la credibilidad de los manifestantes. Es que yo les digo la verdad. Lo que estamos viendo en materia de puertorriqueños o personas contra residentes del país de parte de la policía es brutal. Y yo insisto, la policía tiene mucho que decir, Alfredo López tiene mucho que decir, López, el comisionado de la policía, y el Departamento de Justicia, por aquí, yo sé que están escuchando y viendo siempre nuestros programas. Es urgente que hablemos del asunto. Me parece que tienen un problema en las manos. Ahí está el monitor federal. Vamos a ver lo que dicen. Vamos a ver cómo termina la investigación del NIE. Pero esto no pinta rosa y la gente se va a seguir manifestando. Un gobierno que no entienda
que el problema en Puerto Rico hoy es que ya la gente se hartó de que no pase nada en términos de la resolución de sus conflictos y de los servicios que no se llegan al país. Van a seguir provocando que ese hartazgo los lleve a manifestarse. Así que yo creo que es súper importante que atiendan los requerimientos de información. Hablemos sobre lo que está pasando. Yo me voy, recuerden que no estamos mañana, el lunes volvemos a esta misma hora, a las 11, no, a las 8 de la mañana en Noticias con Café, que siempre estamos en Buen Vecino Café después de las 9 y siempre nos damos un café. Si quieren pasar por allá, allí estaremos. Que pueden contribuir a nuestro proyecto a través de bonitasradio.net. Allí, con PayPal y tarjetas de crédito, Fundación Periodismo 21 recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. También en nuestra ATH móvil, Fundación Periodismo 21. En la ATH móvil de la Fundación, allí los recibimos. También recuerden que estamos en Bonita Radio Instagram, Bonita_Radio Twitter, que Bonita Radio también está en iVoox, iTunes, Spotify y en YouTube. Siempre que terminamos este programa, están allí los programas. Éxito, gracias a Buen Vecino Café, a Vega Alta Coop y a la cooperativa Abraham Rosa. Nosotros nos vamos, buen fin de semana, pásenla muy bien y recuerden, lo más importante, compartan. Vamos a seguir haciendo este esfuerzo de mucha más gente de lo que ya hemos logrado. Éxito. Hasta el lunes.